Bienvenidos hermanos nuevamente a este tu programa Tiempos de Reforma. Saludamos a todas las iglesias que están allá en Inglaterra y a todas las personas que nos escuchan alrededor de todo el mundo. En esta tarde vamos a hablarles de un tema, hablemos de la fe. ¿Qué es la fe realmente? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero asimismo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Note lo que dice: la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. ¿Quiénes oyeron la palabra de Dios? Vayamos en la historia de las Escrituras, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7 en adelante, y vamos a profundizar en este tema. Como lo dijo un sabio, para entender estos dos pasajes bíblicos es necesario profundizar en el panorama de la Escritura, de aquellos hombres. Hebreos, capítulo 11, verso 7, nos dice lo siguiente: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero que note que en aquel entonces no había escritura, no había lo que se llama Génesis, Éxodo, etcétera, etcétera. No existía la ley en aquella época de Moisés. Sin embargo, él oyó y creyó la palabra de Dios. Eso es lo que es fe. El siguiente ejemplo está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8, y hablamos de Abraham, a quien se le puso el padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Note lo que hace Abraham cuando usted estudie todo lo que hizo Abraham desde el Génesis 12, 13 y 14 en adelante. Le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. Y Abraham, ¿sabe qué hizo? Creyó a la voz de Dios y salió. Después le dijeron: sal y recorre toda la tierra. Y él la recorrió toda la tierra. Y luego así sucesivamente se vino a transformar él por oír la voz de Dios en el padre de la fe. Pero también tenemos a Moisés en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que los destruía, los primogénitos, no los tocase a ellos. Cuando usted lee la historia de Moisés en el libro de Éxodo, notará que el Señor le dijo a Moisés que se reúnan en sus casas, que maten un cordero y que esa sangre la pongan en los dinteles de la puerta. Y eso que hizo él, escuchar esa palabra, fue tener fe. Y por esa acción fueron muertos todos los primogénitos y no los tocó. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Creyó a la palabra de Dios. No creyó a cualquiera. Hoy en día hay muchas personas que se paran en un púlpito y hablan un sinfín de cosas y la gente está creyendo. No, usted tiene que creer primeramente a Dios. Segundo, usted tiene que creer en la Escritura. Si usted no cree en la Escritura, entonces ya está perdiendo su tiempo, su vida. Hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra primeramente. Entonces, hay que saber cómo Dios está hablando en esta época. Les voy a mostrar a través de la Escritura el libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 1 en adelante. Nos dice la Escritura de la siguiente manera. Libro de Hebreos. Se me ha quedado pegado la hoja. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ese texto le enseña que en la época de los patriarcas, bueno, desde esta época podemos ver que Dios hablaba
por voz audible, en la época de José, por los sueños, en la época de Israel, cuando estaban constituidas las 12 tribus, a través de los profetas. Después de los profetas entra en escena Juan el Bautista, y después de la muerte de Juan el Bautista, cuando fue decapitado, nos habló Dios a través de su Hijo Cristo, el Mesías. Después de Cristo morir, resucitar y fue llevado al cielo, dejó a 12 apóstoles, y Dios nos siguió hablando a través de los apóstoles. El Señor dejó una iglesia en la cual habían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Hoy en día ya no hay esto, pero Dios sigue hablando. Ahora bien, entendiendo primeramente todo esto, a usted le han hecho creer que la fe es como aquel hombre que va al gimnasio y que trabaja su brazo, aunque su brazo no tiene nada, no tiene músculo. El hombre trabaja el brazo, le han enseñado esto, y que el hombre, aunque no ve nada, tiene fe de que algún día tendrá músculo. Eso es error. Eso se llama trabajar por un objetivo. A usted le han enseñado que la fe, voy por fe a orar por ese coche, por fe voy a tener ese coche, por fe voy a tener esa casa. ¿Cuál de estos hombres que tú ves aquí han hecho semejante acción? ¿Cuál de estos hombres han enseñado que eso es la fe? Eso se llama, esas personas que enseñan ese tipo de enseñanzas son ignorantes bíblicos, pues ignoran las escrituras, ignoran todas las enseñanzas que están allí dentro. Pues eso no tiene nada que ver con la fe. Y si fuera cierto que esa es la fe, déjeme decirle que los ricos entonces tienen más fe que usted, pues tienen más coches, tienen motos, tienen propiedades, tienen más dinero, tienen casa, lo cual no es correcto. Le vuelvo y le repito, si ese fuera la fe, entonces ellos, los ricos, tendrían mucho más fe que todos ustedes. ¿Qué les podría decir en esta hora? A través de la escritura, ustedes van a entender realmente qué es la fe. Ustedes tienen que saber cómo Dios les está hablando. Recuerden, la fe viene por el oír, y el oír no cualquier persona, sino la palabra de Dios. En nuestro vídeo que hablamos acerca de los sueños, nosotros enseñamos cómo Dios habla en aquella época e incluso ahora. Usted tiene que comenzar a desarrollar una relación genuina y prestar atención a cómo Dios le está hablando, con voz audible, a través de los sueños y así sucesivamente. Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, sigue hablando con su pueblo. Lo que pasa es que su pueblo ha perdido totalmente el conocimiento de las Escrituras y por eso están en un error muy grande. ¿Qué más les podría decir en esta hora? Espero que les esté gustando estas enseñanzas bíblicas. Sigan adelante y a medida que ustedes comprueben todas estas nuestras enseñanzas, entenderán por qué la verdad os hará libres. Esto es Tiempos de Reforma.